Esto es Teoría del Poder, la Revolución Rusa de 1917. La descomposición del régimen autocrático y semifeudal del zarismo ruso fue patente durante el desarrollo de la guerra. Sobrevino, pues, la revolución en marzo de 1917 que derrocó al zar y colocó en su lugar a un gobierno burgués parlamentario presidido por Alejandro Kerensky. Lenin calificó este movimiento como típica revolución burguesa, pero anotó que la conciencia de clase del proletariado ruso era muy elevada como para acelerar el proceso de su propia revolución. Estableció que las condiciones subjetivas de madurez del proletariado y la capacidad de su vanguardia política, que era el partido bolchevique, coincidían con las condiciones objetivas del desbarajuste institucional, la derrota bélica y la desorganización de la economía y de la producción en Rusia. Esto es lo que veremos el día de hoy en Teoría del Poder. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. En Rusia, con la experiencia de la revolución fracasada de 1905, se reconstituyeron los soviets, o consejos de soldados, marineros, obreros y campesinos, que crearon un poder dual y diferente al del gobierno burgués, sirviendo como institución peculiar de la etapa revolucionaria. El papel del partido bolchevique fue orientar y encauzar la acción revolucionaria del proletariado, encabezándolo en la captura del poder político, que se realizó el 7 de noviembre de 1917. Inmediatamente, el gobierno revolucionario de los soviets buscó la alianza de los campesinos mediante el decreto de reparto de las tierras de la nobleza zarista. La toma del poder por los bolcheviques como vanguardia política de la clase proletaria dio margen para poner en práctica la teoría de la dictadura del proletariado. Esta cuestión fue analizada por Lenin en su obra El Estado y la Revolución, donde se refiere a los antecedentes de la Comuna de París y a los soviets en la Revolución Rusa de 1905. El triunfo de la revolución significa para Lenin no la abolición intempestiva del Estado, como querían los anarquistas, sino la sustitución del Estado burgués por el Estado obrero y la instauración de la dictadura clasista del proletariado. Tal realización significa una guerra a muerte desde el poder con la burguesía para debilitarla y extirparla, destruyendo su vieja y corrompida burocracia y creando nuevos órganos del Estado obrero. Sin embargo, la dictadura del proletariado no significa, según Lenin, la abolición de la democracia interna. Ella existe y debe mantenerse vigorosa para la clase trabajadora, realizada por conducto de los soviets. El Partido Comunista es el garante de la democracia interna. La misión del Estado obrero, organizado de esta forma y con el instrumento de la dictadura de clase, es construir el nuevo orden para llegar definitivamente a la realización de la sociedad sin clases. Las causas de la Revolución Rusa. Como hemos dicho, es el periodo que sucede entre febrero y noviembre de 1917, en el que existe un conjunto de personas dentro de la Rusia que se encontraba bajo el dominio del zar, que querían instaurar un nuevo régimen, un nuevo sistema de vida jurídica, política, económica y social, y que por supuesto a través de dos etapas. La primera, una etapa mesurada a cargo de los mencheviques, y la segunda, una etapa radical y comunista a cargo de los bolcheviques, crearon el primer gobierno socialista comunista de la historia de la humanidad. Las causas de la Revolución Rusa, que es una de las más virulentas que se ha dado en la historia moderna y que supone la explosión del descontento de todo un pueblo con la situación que vive el país. Sin embargo, también tuvo demasiadas luchas y discrepancias internas y derivó en unas consecuencias que, como veremos más adelante, no fueron esperadas por el pueblo.
Como ya hemos mencionado anteriormente, una de las principales causas para el estallido de la revolución fue el descontento con el zar Nicolás II, que ejercía un poder despótico y vivía en la más absoluta riqueza, mientras el pueblo ruso se moría de hambre prácticamente y se encontraba sin recursos en las continuas batallas perdidas frente a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. La imagen del zar estaba deteriorada al máximo por su vida de opulencia y labor despótica al frente del país. Además, la opresión de las clases bajas contrastaba con el enorme poder que seguían manteniendo algunos señores feudales, que todavía mantenían el dominio de grandes extensiones de terreno que eran trabajadas por los campesinos o mujiks. Otra de las causas de la Revolución Rusa fue la entrada de capital extranjero al país, el cual dominaba las fábricas y los centros productivos de lo que posteriormente llamó a pasar la Unión Soviética. Esto dio lugar a la aparición de obreros, los cuales trabajaban en unas condiciones infrahumanas. Pronto se hicieron cada vez más frecuentes las protestas, que luego pasaron a huelgas y terminaron en grandes revueltas. Muchos de estos obreros se agruparon en organizaciones sindicales conocidas como soviets. Asimismo, en los últimos tiempos se había producido una importante penetración de las ideas marxistas en el pueblo soviético. El desarrollo principal de la Revolución Rusa. La primera revolución tuvo lugar en febrero. En el caos que se había originado, el zar Nicolás II se dio cuenta de que no poseía poder militar suficiente para combatir la revolución y vio su única solución era abdicar. En ese momento, el gobierno provisional asumía el control del país gracias a la unión momentánea de socialistas y demócratas. El objetivo de este gobierno provisional era aportar unos cimientos sólidos para la celebración de un futuro de unas elecciones democráticas. En un principio, los soviets, que eran organizaciones formadas por obreros y sectores socialistas más radicales, dejaron el gobierno provisional realizar funciones con el objetivo de asentar la revolución e impedir un posible intento de regreso zarista. Sin embargo, pronto los soviets comenzaron a separarse del gobierno provisional, se dio una lucha de poderes. El gobierno provisional poseía el parlamento y el poder del Estado, mientras que los soviets tenían el apoyo de los obreros y de los crecientes sectores de izquierda. Esto terminó desembocando en la Revolución de Octubre, en la que los trabajadores soviéticos que formaban el partido bolchevique dirigidos por Lenin derrocaban al gobierno provisional y constituían finalmente un gobierno socialista. Y la revolución de 1917 marcaba así el inicio de una nueva etapa para la que fue a llamarse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una etapa que se desarrollaría a lo largo del siglo XX hasta su disolución en 1991 en la perestroika. Pero como sabemos, las determinaciones de inicio que habían motivado al pueblo ruso hacia la liberación contra el zar Nicolás II, que buscaban una democracia, que buscaban un mecanismo de libertad, fueron rápidamente engañadas por astucia de Lenin, quien entendía que el único mecanismo para poder recuperar el control de las masas populares que estaban enardecidas luego de la revolución era imponer a la fuerza las medidas establecidas de su marxismo aplicado. Lenin, por supuesto, empezó a tener mano dura contra todos aquellos que eran contrarrevolucionarios o que atisbaban algún ejemplo pequeño de oposición frente al liderazgo de los principales líderes de la revolución, que en ese momento eran Lenin, Stalin y Trotsky. La práctica del Estado obrero. Los bolcheviques en el poder inauguraron el Estado obrero fundamentado en la organización de los soviets o consejos. De inmediato, el nuevo régimen tuvo que hacer frente a la oposición de los sectores reaccionarios que representaban al zarismo feudal y a la burguesía que deseaba retener el poder para conformar su propio gobierno. La guerra civil sobrevino inevitablemente en los sectores del antiguo zarismo, con los liberales de la burguesía y con los mencheviques, fracción pequeña burguesa del primitivo Partido Socialdemócrata Ruso, apoyados por las potencias capitalistas de Oriente y Occidente, organizaron una vasta resistencia contra los bolcheviques en el poder, fuertemente aliados con los obreros y campesinos de todo el país. Los primeros años del triunfo revolucionario fueron realmente dramáticos, y a la guerra civil se agregó la intervención extranjera. Ejércitos ingleses, franceses y japoneses atacaron Rusia desde este y oeste. Surgió también la guerra con Polonia. La lucha cundió a 18 extensos frentes de combate, y en esta situación de prueba realmente insostenible, Lenin realizó el comunismo de guerra, mientras León Davidovich Bronstein, más conocido por su nombre de combate León Trotsky, como comisario de guerra, organizó sobre la marcha de los acontecimientos al Ejército Rojo con el logro de vencer a los contrarrevolucionarios y a la intervención extranjera.
Cuando se restableció la paz, el país estaba en ruinas y su economía se encontraba por los suelos. Entonces Lenin planteó la adopción de la nueva economía política que restauró el interior, las formas de los sistemas capitalistas, conservando únicamente el monopolio del comercio exterior en manos del Estado, como reminiscencia del comunismo de guerra. La nueva economía política sirvió para preparar la etapa de los planes quinquenales, con la práctica de la economía dirigida, bajo cuya realización se ha producido el desarrollo de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ha ingresado definitivamente en, por supuesto, ser una potencia durante cierta época, pero que inevitablemente fracasó debido a sus políticas totalmente erradas, que no tomaban en cuenta los cambios de la tecnología, de la sociedad, de los tiempos, de la libertad y de la misma forma de pensar del ser humano. La sociedad sin clases y sin Estado. Con el desarrollo de la Revolución Rusa, el marxismo ha afirmado que el tránsito desde la sociedad capitalista de clases y con un Estado opresor hacia la sociedad comunista sin clases, sin explotación humana y sin Estado no ha de ser intempestivo, ni siquiera rápido. Por eso es que sería confundir el materialismo histórico con los planteamientos no científicos del anarquismo. El Estado obrero, que a la práctica del Estado soviético tiene que atravesar por un largo periodo en el que se han de cumplir dos etapas, una socialista y otra comunista, aunque ambas son simples fases de la construcción de una única formación económica social que sería la sociedad comunista. La razón científica de estas dos fases radica en que la sociedad socialista, inaugurada por la revolución proletaria, tiene su procedencia inmediata en la sociedad capitalista, de la cual ha heredado naturalmente muchas supervivencias, vicios y tradiciones, que es necesario extirpar a un largo proceso de realizaciones. Por consiguiente, la sociedad socialista comienza su desarrollo sobre las bases procedentes del capitalismo que han de ir transformando. Por el contrario, la sociedad comunista se desarrollará ya sobre su propia base, que le han sido construida por el socialismo. En la etapa socialista, el grado de madurez económica de la sociedad es aún inferior, que va elevándose paulatinamente y no afianza una plena abundancia de bienes materiales, por lo que la distribución se produce con arreglo al trabajo y no a las necesidades de cada cual. El nivel de desarrollo de las fuerzas productivas también va elevándose más o menos aceleradamente sobre la técnica inferior heredada del capitalismo. En las relaciones de producción hay dos tipos de propiedad social, la del Estado y la cooperativa, en el campo, dando lugar a una subsistencia de dos clases sociales, los obreros y los campesinos, que no es sino la diferencia entre la ciudad y el campo. Además, subsiste la diferencia entre el trabajo manual e intelectual. En la etapa comunista, el modo de producción descansará definitivamente sobre la propiedad social de los medios de producción, y esta cumplirá la finalidad de la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la sociedad, mediante el incremento constante de la producción a base de las más altas técnicas y del incremento de la economía de la sociedad. Se habrá borrado toda diferencia de clases y entre el trabajo manual e intelectual. El trabajo de las gentes será una obligación y se cumplirá el principio a cada uno según sus necesidades y a cada cual según su capacidad. Es decir, que la sociedad comunista estará organizada de tal manera que, no existiendo ya diferentes clases sociales, no habrá explotación del hombre por el hombre, reinará la verdadera justicia social y económica y no habrá opresión de ninguna clase. Se habrá realizado efectivamente la sociedad sin clases y sin Estado. Trotsky y Stalin, la nueva contradicción dialéctica. La muerte de Lenin en 1924 descubrió las diferencias de Trotsky con Stalin, que culminaron con la expulsión del primero del Partido Comunista, su destierro de Rusia y finalmente su asesinato en México, en agosto de 1940, por agentes de la policía política soviética. Las diferencias entre ambos caudillos revolucionarios se concentraron en dos aspectos principales. Primero, la discrepancia sobre el carácter de la revolución socialista y su continuación. Segundo, la definición del gobierno soviético después de la revolución. En el primer aspecto, Trotsky sostiene la teoría de la revolución permanente, entendiendo por tal la sucesión revolucionaria de carácter mundial, es decir, que para asegurar el curso y el éxito de la revolución proletaria de Rusia, deben sobrevenir revoluciones posteriores y sucesivas en los demás países del mundo y especialmente en Europa y Asia.
porque la limitación de la revolución socialista a un solo país como Rusia, atrasado industrialmente, crea peligros interiores y exteriores. Peligro interior en una restauración capitalista por la presión del capitalismo circundante y exteriores por la posibilidad de intervención armada o pacífica de los estados capitalistas vecinos en la marcha del único estado socialista. Stalin sostiene, en cambio, la teoría del socialismo en un solo país, que consiste en afirmar la posibilidad de la edificación socialista en Rusia con sus recursos nacionales, aislándose políticamente de todos los demás estados circundantes mediante una cortina de hierro y especialmente de los grandes estados capitalistas. En el segundo aspecto, Trotsky sostiene que las necesidades de la revolución y del Estado obrero han creado inevitablemente una enorme burocracia, la cual, siguiendo su propio proceso dialéctico, se ha convertido en un nuevo sector social privilegiado que invierte cuantiosos recursos en la economía social para asegurar su poder, su comodidad y su bienestar por encima de las masas populares, sirviendo el Partido Comunista de simple instrumento para realizar las ambiciones de esta burocracia, cuya seguridad le ha inducido a crear un aparato policial tan poderoso y frío que tiene sometido no solo al pueblo soviético, sino también al propio Partido Comunista, habiéndose así deformado el Estado obrero en Estado burocrático policiaco. Stalin, por el contrario, sostiene que la burocracia no es sino el instrumento pasajero, pero necesario para realizar el socialismo, finalidad que se encuentra por entero bajo el control del Partido Comunista, como vanguardia del proletariado cuya dictadura está realizando el Estado soviético, y que la organización policiaria es el aparato imprescindible de vigilancia para evitar la contrarrevolución, ya provenga de la derecha o de la izquierda. De todas maneras, esta contradicción entre Trotsky y Stalin, que adquirió caracteres dramáticos, no demuestra sino que la revolución proletaria de Rusia no escapa al sistema propio del marxismo, o sea, la contradicción dialéctica cuyo proceso se está desarrollando internamente en Rusia, mientras también tiene lugar actualmente en escala mundial la gran contradicción y pugna entre el socialismo y capitalismo, y por supuesto se ha demostrado con absoluta claridad que las recetas socialistas en la mayoría de los estados terminan fracasando por ese mismo carácter del que hablaba Trotsky, en el que estaba en contra. Las características de Stalin de convertir al Estado burocrático policial en un Estado que obliga a los ciudadanos a hacer todo, termina fracasando todas las recetas del socialismo planteado desde ese momento por Stalin, que como sabemos fue el que triunfó. La penosa teoría del culto a la personalidad. El dictador José Vissarionovich Dugashvili, más conocido por su nombre de combate, Joseph Stalin, murió en 1953. En febrero de 1956 se reunió en Moscú el 20º Congreso del Partido Comunista de la URSS, en el cual, después de un extenso informe de Nikita Khrushchev, el secretario de dicho partido, se aprobó una resolución en la que se condena el culto a la personalidad, que se acusó haber desarrollado Stalin en el poder, desvirtuando la pureza del leninismo en perjuicio de la revolución. En el informe se afirmaba que bajo la dirección de Lenin, el Comité Central del Partido Comunista era la expresión real de la dirección colectiva del partido y de la nación. Lenin nunca impuso por la fuerza su criterio a sus colaboradores, y con referencia a Stalin, Khrushchev dijo lo siguiente: la conducta arbitraria de un hombre estimuló y consistió las arbitrariedades de otros. Las detenciones en masa y las deportaciones de muchos millares de gentes, las ejecuciones sin juicio y sin ninguna instrucción normal, crearon condiciones de inseguridad, miedo y desesperación. Sobre la base de este informe, el 20 Congreso del Partido Comunista elaboró una extensa resolución en la que se estableció que durante el gobierno y dirección de Stalin, la dictadura del proletariado en la Unión Soviética se había convertido en culto a la personalidad del dictador Joseph Stalin, desviándose de las finalidades fundamentales del Estado obrero, olvidando la tarea primordial de echar las bases para la sociedad socialista y hacer posible la liquidación de las clases y el Estado mismo. Sin desconocer los méritos de Stalin, aspecto que fue subrayado posteriormente al Congreso, se desahució sus métodos personalistas que llegaron a sustituir la construcción del socialismo por el asentamiento del culto a la personalidad. En lugar de esta desviación stalinista se proclamó la excelencia del principio leninista de la dirección colectiva. En realidad lo que se estableció fue que en el stalinismo, con todo su contenido teórico y práctico, fue útil en cierta etapa en la vida de la URSS.
dejó de serlo al asentarse el culto a la personalidad del dictador y conduciendo al desficionamiento del leninismo de la dirección colectiva a fin de ajustar la marcha del Estado obrero en lo nacional y lo internacional al supremo objetivo de la construcción definitiva del socialismo en Rusia y en el mundo. La exclusión de Georgi Malekov, Vyacheslav Molotov, Lazar Kalashnikov y Dmitry Shepilov de cargos prominentes del Presidium del Congreso Supremo de los Soviets en julio de 1957 se ha anunciado entonces como afirmación de la línea post-estalinista de rectificación del culto a la personalidad por una dirección colectiva en el retorno al leninismo. El fracaso del comunismo. Un gran problema en el comunismo es que aspira a obligar a los seres humanos a hacer cosas que políticamente deberían hacerse, económicamente también deberían hacerse, pero psicológicamente el hombre no tiene la capacidad para hacerlo. Porque el comunismo obliga al ser humano individual a restringir de su idea de individualismo y vivir para el colectivismo. Eso provoca el fracaso económico de las sociedades en todos los momentos, en todos los países y en todas las etapas de la historia. Lo hemos visto de manera inapelable en la Rusia comunista, en Vietnam, en Cuba y en muchos otros países que se ha demostrado que al final de un proceso de intentona socialista comunista, termina fracasando y destruyendo el país, la economía y la sociedad, e incluso los valores, porque en ese proceso de tratar de construir el comunismo se destrozan los valores y eso provoca la destrucción misma de la sociedad. Bueno, eso fue el video por hoy. Si les pareció interesante el video de hoy en Teoría del Poder, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.